dividir en 4 grandes grupos. Las enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión arterial sistémica, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, el asma, las enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus tipo 2 de insuficiencia renal crónica, y el cuarto grupo es el cáncer, los pacientes oncológicos. Pero, ¿saben? A partir del 2019-2020, con la pandemia de COVID-19, aquí se agregó un quinto grupo, que son los pacientes con long COVID, que es un síndrome que cada vez más está descrito, cuyos pacientes, posterior a una infección por COVID-19, viven estas secuelas que la infección inicial dejó en ellos y que, bueno, deteriora su calidad de vida. Estos esquemas me gusta mucho mostrárselos porque dan como que una visión objetiva de la complejidad que pueden llegar a tener nuestros pacientes. No todas las enfermedades evolucionan de la misma manera, doctores. Estos esquemas se llaman trayectorias de la enfermedad y principalmente son 4. El primero, arriba a la izquierda, habla de una muerte súbita, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio o un accidente de tránsito, ¿no? Por ejemplo, el paciente, vemos, tiene una situación funcional buena, sin embargo, ocurre el suceso y súbitamente llega a la defunción, con un estado funcional bastante aceptable. Vemos a un lado, a la derecha, la evolución de los pacientes oncológicos. Al momento del diagnóstico, la gran mayoría de los pacientes tienen un estado funcional muy bueno o incluso aceptable. Sin embargo, a lo largo del tiempo, conforme la enfermedad oncológica va avanzando y va perdiendo la respuesta a los tratamientos oncológicos, obviamente la situación funcional del paciente se va deteriorando poco a poco a lo largo del tiempo hasta que ocurre la defunción. Vean abajo a la izquierda tenemos la trayectoria de las enfermedades de las insuficiencias orgánicas. El EPOC, una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el paciente al diagnóstico tiene un estado funcional aceptable, pero conforme estas insuficiencias son enfermedades crónicas, pero tienen periodos de agudización. Cada vez que ocurre una agudización, vean, la situación funcional del paciente se deteriora, cae en picada, va al hospital, le dan todo el tratamiento médico, de soporte y demás, vuelve nuevamente a salir de ese cuadro en agudo, pero vean en el esquema, jamás vuelve al estado funcional inicial que tenía al momento del diagnóstico. Cada agudización, cada deterioro va mermando cada vez más su calidad de vida hasta que, bueno, llega un momento donde durante una hospitalización ya no sale del cuadro agudo y llega la muerte. Y vean, por último tenemos la trayectoria de las enfermedades que generan fragilidad, por ejemplo, Parkinson, demencia, donde el paciente al momento del diagnóstico ya tiene un estado funcional deteriorado, pero vean, es como un pequeño sismo, ¿no? Cada vez con estas agudizaciones, con estas exacerbaciones, el paciente merma su estado funcional, pero son tan continuas y tan agudas que llega un momento donde la muerte ocurre de forma repentina. Ojalá y todos nuestros pacientes fueran con una única enfermedad o que siguieran una sola trayectoria de enfermedad. Ustedes han visto en cancerología que tenemos todos unos casos de pacientes. El paciente tiene cáncer, por eso está en el instituto, pero resulta que también es diabético de larga evolución, lleva 20 años siendo diabético, ya tiene insuficiencia renal crónica, pero también desde hace 5 años le detectaron hipertensión arterial en tratamiento, ya tiene el antecedente de un infarto hace 2 años, le colocaron un stent y ahora tiene cáncer. Entonces son pacientes que son todo un reto porque hay ocasiones donde todas las enfermedades se agudizan o empiezan a generar ruido, empiezan a generar deterioro, y es ahí como médicos, más aún como paliativistas, nos ponemos a analizar cuál de todas estas enfermedades va a ser la que va a llevar al final de la vida al paciente, para en base a eso indagar o ya planear más bien cuáles van a ser los síntomas que va a presentar y por ende el tratamiento que vamos a instaurar para que la familia lo pueda llevar a cabo a casa. Entonces son pacientes muy complejos que requieren el abordaje de un equipo multidisciplinario, como vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar en los oncológicos, principalmente porque son los que ustedes ven en el
Además, la OMS ya describió que el 70% de todas las muertes se producen en países, ya dijimos, con ingresos económicos bajos o medios, como nuestro país. Desgraciadamente, la gran mayoría de las enfermedades de los pacientes oncológicos son diagnosticados en etapas avanzadas y por lo tanto tienen muy pocas o escasas posibilidades de curación. Si llegan a ser candidatos a algún tratamiento, desgraciadamente son tratamientos únicamente con fines paliativos, no curativos, y por ende tarde que temprano van a requerir el manejo de cuidados paliativos. Obviamente esto como impacta en el sistema de salud del país, que genera altos costos para el gobierno, porque son tratamientos caros, otorgados a un paciente que desde un principio sabemos no va a tener una adecuada respuesta a los mismos y que por ende pues, la enfermedad sí o sí va a avanzar. Y bueno, esto ocasiona evidentemente un mayor sufrimiento tanto al paciente como a su familia, ¿no? Fíjense, ya está descrito también qué tan frecuente es el administrar tratamientos al final de la vida. Miren, el 25% de los pacientes oncológicos, uno de cada 4 va a recibir quimioterapia, sí, pero quimioterapia paliativa. O sea, quimioterapia que únicamente le ayude a controlar el avance de la enfermedad, no a curar. ¿La quimioterapia paliativa es mala? No, porque al final de cuentas, aunque no tenga un fin curativo, sí va a tener el fin de mejorar la calidad del paciente y con esto poder ofrecerle, aunque sea aumentar su sobrevida. Y esta es una ganancia, pues sí, no. No es cura, pero es ganar tiempo. Fíjense, del 15 al 20% de los pacientes que reciben quimioterapia 2 semanas o menos antes del fallecimiento. ¿Cuántos pacientes no han visto en el hospital que tienen la quimioterapia ahí colgada y al día siguiente o a las pocas horas fallecen? Entonces, eso se puede traducir a lo mejor en un error por la parte médica de no poder tener ese colmillo de poder distinguir qué paciente ya se encuentra en final de vida y que por ende no se va a beneficiar de estos tratamientos. Si ya identificamos toda esta problemática, ¿cuál es la traba entonces para poder acceder a un manejo de cuidados paliativos de forma temprana? Bueno, son varios. Uno, primero el diagnóstico tardío. Y segundo, y también muy importante, el deseo tanto del paciente como de la familia de recibir un tratamiento antineoplásico. Fíjense, independientemente de las posibilidades de algún beneficio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas veces no han escuchado, ¿no? Pacientes que están recibiendo la información por parte de su médico del diagnóstico oncológico que no va a tener una curación y que el iniciar un tratamiento de quimioterapia o radiación únicamente va a ser para ayudar a controlar la enfermedad, pero aún así el beneficio es mínimo? ¿Qué tan mínimo, doctor? A lo mejor menos del 5%. Pónganse en lugar de ese paciente y de esa familia. Un 5% es un 5%, es peor no tener nada. Entonces, también ese deseo, esa necesidad de poder acceder a algo de un tratamiento es lo que limita a poder tener en el mapa la visión de poder a la par acceder a un manejo paliativo, ¿no? Fíjense, cuidados paliativos lleva en el mundo más de 60 años, ¿no? En nuestro país alrededor de unos 20. Sin embargo, este artículo que se publicó ya hace 12 años, en el 2013, fue todo un parteaguas a nivel mundial, porque ¿qué creen? Quien lo publica no es paliativista, es una oncóloga médica, que es la doctora Kimmel. Ella hizo un estudio con pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, ella hizo 2 grupos y al grupo 1 le dio el tratamiento oncológico estándar, al que llevaban de manejo habitual en su hospital,
periodo de prescripciones de tratamientos oncológicos al final de la vida. Entonces, cuando esta doctora publica esto, y siendo una oncóloga quien lo publique, bueno, otros grupos oncológicos también voltearon a verla y dijeron, ay, ¿a poco sí es cierto? Y es conforme poco a poco fueron también ellos incorporando el acceso temprano de sus pacientes a un manejo paliativo. Bueno, y a todo esto, ¿qué es cuidados paliativos? Fíjense, la OMS ya dio una definición desde 2002 y es una definición muy, muy grande, como la pueden leer aquí. Resalto las partes importantes que hablan del espíritu que tienen los cuidados paliativos. Se enfocan en mejorar la calidad de vida de los pacientes. No solamente tratan síntomas físicos, también psicológicos, sociales, espirituales. No solamente se centran en el paciente, sino también en su familia. Y fíjense, se brindan desde el diagnóstico hasta durante la evolución de la enfermedad, hasta el final de la vida e incluso más allá durante el duelo. ¿Qué quiere decir? No solamente nos enfocamos en el paciente, en acompañarlo en esta trayectoria de enfermedad y haciéndosela lo más sobrellevadera posible, sino más aún cuando el paciente fallece, los que quedan, los familiares, también son parte de nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque nos debemos de preocupar por los que se quedan. Al final, el tener como centro de vida todo lo que involucra cuidar a un paciente oncológico o no oncológico, el ir a las consultas, el llevarlo al laboratorio, el estar al pendiente de sus tratamientos, de pronto quítenle eso a una persona, se queda en shock, uno por la pérdida del ser querido, sí, pero también en shock por empezar a planear cómo reorganizar esa vida que durante cierto tiempo por cuidar al paciente dejó de lado. Entonces, no solamente nos enfocamos en el paciente, también en su familia. Fíjense, esto es algo que no me van a dejar mentir, pero seguramente lo han escuchado. ¿Por qué los pacientes temen a que los envíen a un servicio de cuidados paliativos? Si un paciente está hospitalizado y resulta que de un momento a otro, oye, ¿no? Porque aquí en el hospital son cubículos donde hay varias camas y pues se oye, no hay tanta privacidad. Entonces, tengo a mi vecino que lo he visto, que está pues, muy enfermito, la ha pasado mal, ahorita llega a cuidados paliativos, habla con él, habla con su familia, escuchamos que le van a dejar medicamentos para que esté más tranquilo y oh sorpresa, el paciente fallece al rato o incluso mañana. ¿Ustedes qué pensarían? En cuanto les digan, oye doctor, oye, ¿sabes qué? Mira, la situación pues ya no está respondiendo como quisiéramos, te vamos a enviar a cuidados paliativos. No, ¿por qué? Porque cuidados paliativos son para los que ya se están muriendo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver que a mi vecino paliativos y al poco rato que ya dijimos. Para cambiar cuidados paliativos que era el paciente que ya está muy mal, no llegamos, nos encontramos con un paciente al final de la vida, lo medicamos para brindarle, aunque sea las últimas horas, los últimos días, una adecuada calidad de muerte y fallece. Entonces, cuidados paliativos llegamos solamente unas horas. La vida ocurre la muerte y listo. Si bien nos va, atendemos durante el duelo de familia. Queremos cambiar ese panorama, doctor. ¿Qué queremos hacer desde ahora y qué hacemos en el día desde ahora? Cuidados paliativos, vean, se brinda de forma ideal desde el momento del diagnóstico. Por ejemplo, en preconsulta, es una paciente, a lo mejor joven, 32 años, con un cáncer gástrico y en etapa clínica 4, con metástasis a hígado, que no es candidata más que a quimioterapia paliativa. O sea, sí o sí esa paciente a la par ya tiene que ir de la mano con un tratamiento de cuidados paliativos, porque por el tipo de tumor, por el estadio clínico y por el tipo de tratamiento que le están dando, que es paliativo, tarde que temprano va a requerir al 100% de nuestra atención. Entonces, conocernos desde el momento del diagnóstico junto con el equipo oncológico, obviamente, pero conforme los tratamientos oncológicos disminuyen su efectividad, vean la parte de color como
cuidados paliativos va ganando terreno, de tal forma, como vimos en diapositivas pasadas, que la transición de un equipo oncológico a un equipo de cuidados paliativos no sea un abandono para el paciente, no lo sienta como es que mi médico ya no me quiere ver, por eso ya me dejó con otro servicio, no, sino que esa transición sea paulatina. Nos conocemos desde un inicio y poco a poco cuidados paliativos vamos haciendo más presencia hasta el momento que nosotros pasamos a ser los médicos tratantes de estos pacientes. Pero ya no sienten el abandono porque somos viejos conocidos, nos conocimos desde el principio de esta historia. Entonces la aceptación y la transición a un manejo paliativo suele ser menos sentida para el paciente y para el familiar. ¿En qué impacta el que se inicie un manejo paliativo de forma temprana? Ya vamos a ver más adelante, los pacientes paliativos presentan todo un reto, doctor, así es que presentan múltiples síntomas en todo momento, como vamos a ver ahora. Las intervenciones paliativas son intervenciones de bajo costo que impactan en la calidad de vida de los pacientes. Un paciente ya en cuidados paliativos no requiere estar hospitalizado. El manejo paliativo se puede brindar en casa con la guía de nosotros, siendo el cuidador primario, el familiar, nuestra mano derecha en casa, ¿no? Y esto pues también impacta de forma positiva en un sistema de salud. ¿Por qué? Porque los recursos, sean muchos, sean escasos, se van a brindar de forma ya más directa y oportuna a pacientes que se puedan beneficiar realmente de un manejo de alto costo, como son los tratamientos oncológicos. ¿Cuántas veces no han visto en atención inmediata, ahí en cáncer, ahí en el instituto, todo el área llena, todos los silloncitos llenos, todas las camas llenas, y la gran mayoría de esos pacientes son pacientes que muy probablemente requieran ya de un manejo paliativo y ese manejo se pueda brindar en casa? ¿Por qué los familiares y los pacientes corren a un hospital? Porque si a mí no me explican por qué siento lo que siento y, más importante, qué le voy a hacer en mi casa para tratarle eso que él está sintiendo, pues yo corro al hospital. ¿Por qué? Porque no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi familiar sufre. Entonces, si yo no sé qué hacer en casa, pues lo llevo al hospital para que le hagan algo. Pero si nosotros damos toda la capacitación desde entender cómo está la enfermedad, en qué estadio está, qué tan avanzado, por esto mismo, qué síntomas se van a ir desencadenando poco a poco, y para este síntoma le va a dar esto, para este le va a dar esto, para esto le va a dar esto. La gente, cuando la llenamos con todas esas herramientas y saben qué hacer y en qué momento, la gente lo agradece. Créanme que para los familiares no es nada fácil estar movilizando a un paciente que ya no puede caminar, gastando recursos económicos que probablemente no abunden en un transporte para poderlo movilizar. Si viven en la ciudad, bueno, a lo mejor no es tanto, pero si vienen del interior de la República, entonces todo se suma, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de que puedan tener acceso a este manejo. Ahora, esto de cuidados paliativos no es algo de feeling, doctores, o sea, no es algo de sí, para que los pacientes estén tranquilos y mueran en su casa, no, no, no. Tenemos todo un marco normativo alrededor de esto de cuidados paliativos. Vean, está descrito desde nuestra Constitución, artículo 4, todos los mexicanos tenemos acceso, el derecho de acceder a la salud, a la atención de nuestra salud. Tenemos Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, tenemos un reglamento en prestación de servicios médica donde se incorporan también la atención de cuidados paliativos. Tenemos norma oficial mexicana, doctores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya desde hace 11 años. Tenemos un acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad declara la obligatoriedad de los cuidados paliativos en nuestro país. Y bueno, en el 2018 se modificó este acuerdo, se anexó un poquito más de información. Tómenle una fotito a este documento. Este es el acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad declara la obligatoriedad en nuestro país del acceso a cuidados paliativos. Para cualquier persona que quiera conocer qué es cuidados paliativos, cómo se implementa en cada nivel de atención, cuáles son los síntomas que se tratan en cuidados paliativos,
seguimiento hasta con dosis de cada uno de estos síntomas, cómo identificar a un paciente paliativo, tanto oncológico como no oncológico, o sea, cuáles son los criterios de terminalidad en cada una de las enfermedades, qué es sedación paliativa, qué es agonía. Por favor, lean este documento. Es un documento muy amplio, son alrededor de 120 páginas, pero la verdad es que para darse un buen chapuzón en lo básico que es cuidados paliativos, sobre todo para médicos de primer nivel de atención que jamás han tenido contacto con esta especialidad, es un documento muy valioso. Entonces, ojalá se den la oportunidad de poderle dar una ojeada y complementar esta charla con esta información que les va a ser de súper utilidad. Fíjense que cuidados paliativos estamos en todos lados, o deberíamos estar en todos lados. Ahí en cancerología, particularmente, el modelo es este. Cuidados paliativos se da desde la parte ambulatoria, es decir, en la consulta externa. Hay un servicio de cuidados paliativos ahí en cancerología. También da atención a nivel hospitalario, pacientes ingresados, también cuidados paliativos los pueden ir a ver, ya sea de primera vez o de forma subsecuente. Atención domiciliaria o virtual. Antes se tenía el servicio de atención de visita a domicilio, sobre todo al área conurbada, la más cercana al hospital, pero a partir de la pandemia de COVID, esta se suspendió y únicamente es virtual, a través de llamada telefónica o de videollamadas, ¿no? Vía Zoom. La atención también se da a nivel de urgencias, ahí en el hospital, en lo que es el servicio de atención inmediata, y lo que ya platicábamos de la definición también durante el duelo. Ahí en el servicio de cuidados paliativos de cancerología tienen o tenían, ya no estoy tan segura, un grupo de duelo donde los familiares que recientemente acaban de perder a su ser querido se juntaban y hacían talleres para poder compartir experiencias y bueno, se hacía un trabajo muy bonito de duelo con el equipo de psicología. Entonces, como ven, la atención paliativa se da en todos lados. En cuidados paliativos, ¿qué nunca debe de pasar? Ser médicos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Tener un pensamiento muy cerrado, muy lineal, de literal como esta caricatura. Llega el paciente y le dice al médico, doctor, no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué tengo? Pues tiene hambre, sueño y sed. O sea, no, doctores. Para hacer un abordaje paliativo bien en forma, debemos de evitar ser médicos sintomáticos. Siempre se tienen que preguntar el porqué de los síntomas que el paciente está presentando. El dar un buen manejo paliativo realmente de forma ideal requeriría de todas estas áreas, lo que es el área médica, psicológica, de enfermería, de nutrición, del trabajo social, de voluntariado, administrativa, que en conjunto con la familia nos centramos en un personaje principal que siempre va a ser nuestro paciente. Sin embargo, conforme primero somos una especialidad que apenas está tomando pues ese foco, esa importancia de es necesario y el comprobar el por qué es necesario, se van creando especialistas en esta área y se van uniendo a diferentes grupos, tanto sobre todo a nivel del interior de la República, en lo que logran empezar a despegar y empezar a hacer un grupo de estos. Hay veces que los médicos llegan y pican piedra desde cero. O sea, el servicio de cuidados paliativos es un solo médico en un hospital, sin oficina y sin nada de esto apoyo. Entonces, uno lo hace de médico, de enfermera, de psicólogo, de nutriólogo, de administrativo, de voluntariado, de todo. Entonces, el punto es tener bien en la mente el chip de qué es, por qué lo tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y hacer lo necesario para que todo esto derive en una atención de calidad para nuestros pacientes y nuestros familiares. En cuidados paliativos tenemos un enfoque transdisciplinario. ¿Esto qué significa? No solamente entre las diferentes disciplinas, oncología médica, cirugía oncológica, radioterapia y demás, platicamos del paciente, no, sino que incorporamos tanto a la toma de decisiones médicas como a los tratamientos, no solo al paciente, sino
sino también a su familia. Deben de tener siempre presente que también ya la medicina cambió, ya pasamos de una medicina paternalista a una medicina a veces desgraciadamente defensiva. Entonces aquí ya no es de que voy a hacer lo que el médico me diga, no, es, mire, ya todos sus especialistas platicaron con usted, la situación de su enfermedad está así, lo que nosotros le ofrecemos de tratamiento es esto que involucra esto, ¿cómo ve? ¿Es una opción para usted? ¿Ve oportuno tomarlo? ¿Cree que le podamos ayudar en algo? No, pues sí. ¿Por qué? Porque los pacientes cada vez les van a llegar más informados. Ya cada vez es más común que llegue el paciente a decirles que yo vi en la televisión o vi en el radio que el fentanilo mata, entonces no quiero que les deje a mi paciente fentanilo, mejor déjele, oí algo así de la morfina. Entonces, no, tenemos que estar primero muy bien informados de qué hacemos, por qué lo hacemos y qué herramientas tenemos para hacerlo, brindarle toda la información necesaria al paciente y al familiar y que en base a esta información ellos tomen la mejor decisión acorde a las expectativas y necesidades que acorde a su situación tengan. Y en base a eso nosotros poderlos apoyar también. Entonces pasamos de un enfoque multidisciplinario pasado de antaño a un enfoque ya transdisciplinario, donde el trabajo en equipo es muy importante. Fíjense, ella es Cecily Saunders, la madre de los cuidados paliativos, tiene publicados muchísimos libros acerca de cuidados paliativos y en uno de ellos describe de las múltiples entrevistas que hizo a sus pacientes, uno de ellos le dijo, es que yo entiendo que estoy enfermo, yo sé, siento, lo vivo en el día a día que me estoy muriendo. Yo lo único que quiero que entiendan es que no quiero que me curen, solo quiero que me entiendan, quiero que mi médico se siente aquí un momento y en lugar de decirme qué hacer y cómo hacerlo, me escuche y me escuche decir lo que yo quiero para mi muerte y que me apoye a que esto, en la medida posible, se pueda llevar a cabo. Y fíjense, entonces los cuidados paliativos ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. O sea, somos pro vida, no crean que somos pues ya los médicos de la muerte y que el paciente ya fallezca porque está sufriendo mucho. No, vida es vida. Y créanme que cuando un paciente tiene presente ya que está en una situación de terminalidad donde en el día a día, en lugar de irse sintiendo cada vez un poquito mejor, cada vez se siente un poco peor, cada minuto cuenta y para ellos si esos minutos logramos hacer que los vivan a pesar de su enfermedad ya incurable, con la mejor calidad de vida posible, con los síntomas lo más controlados posibles, ellos le van a sacar el mayor provecho a ese poquito o mucho tiempo. Entonces, somos médicos que luchamos porque el paciente se mantenga tan estable y tan confortable hasta el último momento. Estos son nuestros principios, nuestros fundamentos, nuestras bases. En esto es en lo que nosotros nos centramos. Uno, en aliviar el dolor, que sí, es el síntoma más frecuente, pero no el único, doctores. El dolor y otros síntomas. No alargamos ni acortamos la vida. O sea, nosotros no decidimos ya en este momento es momento de que llegue el final. No. Somos pro vida, pero tampoco nos aferramos a algo imposible. O sea, nosotros tampoco podemos ir y luchar contra la naturaleza prolongando algo que ya no es factible prolongar. Entonces, no alargamos ni acortamos la vida. Damos apoyo no solo médico, sino también psicológico, social y espiritual. Ya dijimos, no solo a los pacientes, sino también a sus familiares. Reafirmamos la importancia de la vida. Vida es vida y aunque sean unas horas, unos días o unos meses, hay que sacarle el mayor provecho posible. Ya dijimos, consideramos la muerte como algo natural y es que ustedes deben de tener siempre bien presente que nadie nos vamos a quedar de aquí de a muestra. O sea, en algún momento, tarde que temprano, vamos a tener que partir de esta vida. Y la única condición para poder morir es estar vivos, doctores. Ni siquiera enfermos. Se los dejo de tarea. Proporcionamos sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible y ya dijimos, damos apoyo a la familia
sintomáticos. O sea, tiene disnea, ponle oxígeno. Tiene náusea, ponle un ondansetron. Tiene dolor, pues dale tramadol. No. Llévense bien esto en la mente. El mejor tratamiento para un síntoma es primero identificar la causa, porque en base a lo que esté causando ese síntoma es el tratamiento que vamos a dar. Ya dijimos, no existe un patrón sintomático. Aquí hay que hacer tratamientos individualizados. No sean médicos de cartabón de acá está mi receta de cocina y a todos les voy a dar lo mismo. No, porque eso es el camino hacia la perdición, pues, ¿no? Eso jamás les va a generar resultados exitosos. Obviamente ustedes al ver pacientes oncológicos en el instituto ya lo notaron, la presencia de determinados síntomas va a depender del tipo de cáncer. No es lo mismo los síntomas que va a presentar una paciente con cáncer de mama a los síntomas que va a presentar un paciente con cáncer gástrico. Y nunca se olviden, no todos los síntomas los ocasiona el cáncer, también los tratamientos oncológicos. Las quimioterapias, las radioterapias, las cirugías no son inocuas, van a tener de la mano también sus efectos secundarios y hay que conocerlos para poderlos tratar. Y lo que decíamos en un principio, recuerden, los pacientes también tienen comorbilidades. Una diabetes mellitus descontrolada le puede generar síntomas, crisis hipertensivas le pueden generar síntomas, entonces nunca se olviden de también tratar las comorbilidades y ver que estén en control. Y llévense esta premisa a casa. Siempre hay que evaluar antes de tratar. Ejemplos que les traigo. Paciente llega a atención inmediata con disnea. Pues ponle oxígeno para que respire mejor. No, espérate. Y si resulta que lo que le ocasiona la disnea es infiltración del cáncer al parénquima pulmonar, jamás en la vida le van a quitar la disnea con oxígeno. A ese paciente ya hay que paliarlo con medicamentos para hacerle más tolerable esa disnea que va a tener hasta que muera. Pero ¿qué tal si la disnea está ocasionada por un derrame pleural? Bueno, probablemente, dependiendo del porcentaje del derrame, pueda tener solución porque le hacen una toracocentesis evacuadora y el paciente va a mejorar. Pero ¿qué tal si la disnea es por un síndrome anémico? Ah, caray, entonces ahí el oxígeno no va a ser suficiente. Si la condición del paciente y sus características lo ameritan, muy probablemente una transfusión sanguínea va a venir a ser la solución. Entonces, siempre evaluar antes de tratar. Otro ejemplo, náusea y vómito. Dale un ondansetron. O peor, dale metoclopramida. Espérate. ¿Y si es una obstrucción intestinal maligna? Y si a ustedes se les ocurre darle metoclopramida, ese paciente se perfora y le cambian todo su pronóstico. De ir grave, lo ponen inestable y lo pueden llevar a la muerte. Pero ¿qué tal si es por un desequilibrio hidroelectrolítico? Resulta que recibió quimioterapia, hace una semana tiene una náusea y un vómito incontrolables que lo tiene depletado de todos los electrolitos. Ah, bueno, lo hidrato, le hago reposiciones de electrolitos y probablemente eso lo va a llevar a la mejoría. Oigan, pero resulta que el paciente está en cuidados paliativos y desde hace 2 semanas está tomando opioides. ¿Y qué creen? No le dejaron antiemético. ¿Ok? Entonces la causa de la náusea y el vómito son los efectos secundarios por los opioides. Otro caso, a lo mejor náusea y vómito. ¿Qué tal si es un paciente que ya tiene metástasis a nivel del sistema nervioso central y lo que está ocasionando esta náusea y el vómito es una hipertensión intracraneal? El tratamiento va a ser muy diferente. Entonces, por favor, siempre evalúen antes de tratar. Esta era la complejidad que les decía de los pacientes en cuidados paliativos. Ya está descrito. Los pacientes en cuidados paliativos pueden presentar hasta 7 síntomas simultáneos. Imagínense qué calidad de vida tan deteriorada de esos pacientes. Ahorita tienen una crisis de dolor, en 2 horas empiezan con vómitos incontrolables, en la noche empiezan con delirium sin poder dormir, en la madrugada empiezan con una crisis de disnea donde sienten que aquí algo les presiona el pecho y no pueden respirar y por lo tanto eso les genera mucha angustia y mucha ansiedad. Son todo un reto de tratar estos pacientes. Y lo que decíamos, sí, del 60 al 80% va a tener dolor, es el síntoma más frecuente, pero fíjense, no es un dolor cualquiera, es un dolor de moderado a severo. Entonces son pacientes que sí requieren mucho del apoyo de un tratamiento farmacológico y no farmacológico muy completo para poder tratar lo más integral posible todos estos síntomas que presenten. Y es de esperarse, ¿no? Que en etapas clínicas ya metastásicas
enfóquense en tratamientos farmacológicos, pero también en los no farmacológicos. Estos no farmacológicos sobre todo son recomendaciones a lo mejor desde la parte de nutrición, de con qué frecuencia darles de comer, con qué consistencia es los alimentos, con qué temperaturas, cómo pueden mezclar suplementos con el alimento para darles un mejor aporte. También medidas no farmacológicas son a veces las estrategias que da psicología para tratar la ansiedad, para tratar el insomnio, para tratar las crisis de pánico. A esto nos referimos con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Ya dijimos, todo paciente es un ser individual, aquí no hay recetas de cocina, hay que hacer trajes a la medida. Siempre monitorizar los síntomas con el apoyo de herramientas. Una de estas puede llegar a ser el diario de síntomas, que ya les presenté la fotito aquí en la diapositiva previa. Y siempre presten atención a los detalles. Hay veces que nosotros damos por hecho muchas cosas y cuando nos damos el tiempo, que a veces no es tanto ni tan posible el poderlo dar, pero en casos especiales sí hay que hacerlo, nos damos cuenta que no es que la gente no quiera hacer las cosas, sino que no entendió. Entonces, una herramienta que nosotros siempre hacemos es el validar las indicaciones. Dan un plan de tratamiento y hacen el ejercicio con el paciente y con el familiar. A ver, de lo que yo le acabo de explicar, usted explíqueme lo que me entendió. ¿Cómo le va a dar los medicamentos a su paciente? Y se van a llevar la sorpresa que más del 80% de las personas no entendió nada. Y no solo porque sean analfabetas, no, eso no tiene que ver con la educación o no. Desde la noticia de que ya no le van a dar tratamiento, desde que ya están en un manejo paliativo, desde que ya están pensando en qué van a hacer con su paciente en la casa, la gente ve pero no pone atención, o escucha pero no pone atención. Entonces, si nosotros identificamos esto y hacemos el ejercicio de garantizar que lo que yo le estoy diciendo realmente lo está entendiendo, voy a tener mínimo un poco más de certeza que lo va a llevar a cabo en casa. Si no hacemos este ejercicio, vamos a dejar pasar un mes y vamos a tener la desagradable sorpresa en la próxima consulta que no se siguió el tratamiento, pero porque no entendieron el porqué. Entonces, siempre que identifiquen casos de es que no se controla, es que no sé por qué, si ya le cambié el tratamiento y no hay mejoría, ¿qué está pasando? Indaguen, a veces lo más sencillo es la causa de todo. Y lo más sencillo y lo más básico es, ¿entendió las indicaciones? La gran mayoría de veces no es así. Síntomas constantes, tratamiento preventivo. Ya dijimos, si yo sé que por el tipo de cáncer que tiene va a presentar este y este síntoma, bueno, aunque ahorita no los tenga o no sean tan frecuentes, yo ya le estoy dando tratamiento para esos síntomas que sé que va a presentar. ¿Por qué? Porque lo tengo que llevar ya con indicaciones y con ese sustento a casa de saber qué hacer. Si no, les va a caer en urgencias. Entonces, siempre prevenir. Ya dijimos, revisar cuantas veces sea necesario. ¿Me entendió? ¿Me comprendió? A ver, repiten. Y lo que dijimos, no limitar el tratamiento al uso de fármacos. Les voy a leer, si nos da tiempo, también ya para pasar a las preguntas. Este es un ejemplo, caso de la vida real, literal. Es un caso que yo vi ahí en LinkedIn de un paciente que llegó a preconsulta. Vean. Lorenzo es un paciente de 58 años de edad con diagnóstico de cáncer gástrico, ya en estadio clínico 4, porque ya tiene enfermedad hepática y carcinomatosis. Es enviado de la preconsulta a cuidados paliativos por una enfermedad avanzada y deterioro funcional. Durante la evaluación y con el apoyo de su esposa y cuidadora primaria se obtienen los siguientes datos. Refiere desde hace 2 meses, no va a trabajar al campo y suele permanecer postrado en cama la mayor parte del día y depende de ayuda para las actividades de la vida diaria. Menciona no tiene apetito porque ya cuando come tiene la sensación de que se llena muy rápido y de forma inmediata tiene náusea y ha llegado a vomitar. Además refiere dolor continuo en la boca del estómago y así como en la región hepática, la cual se exacerba en la noche y no le permite conciliar el sueño. Menciona a su esposa que por esto en la mañana obviamente está cansado y adormilado y no quiere hacer nada. Él se percibe a sí mismo que cada día está peor y se siente más enfermo. Desde hace una semana notó que
le incrementó el volumen de su abdomen y ahora le causa falta de aire. O sea, ya no se puede dormir totalmente acostado porque siente que se ahoga. Obviamente esta situación le genera ansiedad y menciona que va en aumento. Se refiere muy triste Lorenzo porque antes era un hombre independiente que trabajaba en el campo y era el sostén de su familia. Y ahora no sale a la calle porque no quiere que vean sus vecinos lo mal que está. Le preocupa no poder apoyar a su esposa con los gastos de la familia, ya que ella pues trabaja 2 veces a la semana ayudando en el aseo de una casa y Lorenzo sabe que no le alcanza el dinero para su comida, medicinas y otros gastos, pero ella no puede trabajar más días porque si no, no hay quien lo cuide. Termina la conversación mencionando que todo esto es parte de un castigo de Dios por haber sido un mal hijo y no haber ayudado a sus padres cuando más lo necesitaban. Entonces, doctores, ahora me voy a permitir abrir, que ustedes por favor abran sus micrófonos y alguno o varios me digan qué síntomas de los 10 que vimos en la lista que les puse tiene Lorenzo. ¿Alguien me los quiere mencionar? Tristeza. Ajá. Falta de apetito. Eso. Dolor. Falta de aire, ansiedad, náuseas. Fatiga, ¿no? Ya está postrado en cama y requiere ayuda. Y vean, lo más importante, tiene necesidades espirituales, cree que esto es un castigo de Dios. Entonces, si se fijan todos esos síntomas, los resalté en rojo y tiene todos, doctores, tiene los 12 síntomas de los que les presenté la lista. Le preocupan las lanas, él sabe que en su familia no hay dinero, no alcanza la lana, pero él tampoco puede trabajar. Entonces, les llega este paciente de preconsulta a la valoración de cuidados paliativos de primera vez. ¿Qué le hace? Lorenzo, váyase a su casa, tómese tramadol, una cada 8 horas, paracetamol, una cada 6, coma lo que pueda y lo vemos aquí en 2 meses. ¿Qué harían ustedes, doctores? Pues yo creo que buscaría también el apoyo de psicología. Ajá. Y organizar una sesión con los más integrantes de la familia, ¿no? Con quien esté viviendo, quienes también se vean afectados, que son los cuidadores principales. Totalmente de acuerdo. Fíjense, miren, vean este esquema que les estoy presentando. En esa consulta primera, y déjenme decir, única consulta, tenemos que abordar todos estos ítems. Entender cómo está la enfermedad, identificar los síntomas, dar tratamiento para los síntomas, pero asegurar una vía accesible y factible para administrar estos medicamentos. Explicarle a Lorenzo, como bien dijiste, doctora, con el apoyo de psicología, que esto no es su culpa, hacerle entender que esto no es su responsabilidad, el empezar a enseñarle a hacer las paces consigo mismo, a su esposa, ayudarla a buscar y a generar una red de apoyo para poder cuidar y tratar todas estas necesidades que tiene su esposo, hablarle también de estas partes administrativas que nadie nos dice y que a veces más les da a los familiares. Ok, entiendo, está mal, ya no va a mejorar y va a fallecer. Va a fallecer en mi casa porque yo vengo de muy lejos y no lo puedo estar trayendo al hospital. Pero ¿qué hago en mi casa? ¿Qué si se muere en mi casa no me van a llevar a la cárcel? Porque van a decir que yo lo maté. Así piensa la gente, doctores. Y no es porque tengan miedo a no quererlo hacer, sino miedo a lo que esto puede implicar. Si nosotros les damos las herramientas de llevarse un resumen médico donde diga que el paciente se encuentra con mal estado funcional, con mal pronóstico para la vida y la función a corto plazo por un cáncer avanzado y que en breve esperamos que fallezca, le explicamos, ¿sabe qué? Esto lo tiene que usar para que en el momento que fallezca, usted ahí en el pueblo se va directamente al registro civil.
lleva este documento y ahí lo apoyan para hacer el trámite funerario. Ah, sí, van a la casa el médico y él nos da el papel. Entonces, cuando la gente ya se va con todas estas herramientas, créanme, lo que menos quieren es andar trajinando, ¿no? Como decían las abuelitas, con su paciente de aquí para allá y gastando dinero que no tienen. Pero todo esto no se puede ver en una consulta de 15 minutos. Se puede ver en una consulta que nos lleve el tiempo necesario, a veces más de lo que planeamos, para que esta familia se vaya lo más equipada posible con las más herramientas posibles. A este paciente hablamos con él, entendió el pronóstico, pidió ya no ser llevado al hospital, se dio apoyo por parte de psicología, a la familia hablamos con ella sobre también el pronóstico, los síntomas que iba a ver en casa y qué tratamiento le iba a dar. El paciente ya no tenía vía oral accesible, entonces se le colocó un dispositivo subcutáneo que tal cual es un Yelco, como el que ponemos vía intravenosa, pero vía subcutánea para a través de ahí administrar los medicamentos y tengan un inicio de acción rápido como si fuera una vía intravenosa, pero que le es factible a la familia en poderlo usar en casa. Se le hizo su resumen médico, trabajo social indagó acerca de cómo estaba la red de familia ahí con Lorenzo. Se vio que sí tenía familia, tenía sobrinos, pero pues también Lorenzo estaba pegado a que solo su esposa lo cuidara, entonces se abrió esta red y al final este paciente lo vimos esta primera vez y fue nuestra única, porque la llamada de seguimiento a los 5 días la esposa nos reportó que ya había fallecido. Falleció un día antes. ¿Qué quiere decir? De que lo vimos a que falleció fueron 4 días. Por eso estas consultas son consultas bien valiosas, porque en la gran mayoría de veces cuando ya tenemos ese ojo clínico y ese colmillo, sabemos perfectamente que va a ser la primera y última consulta en la cual vamos a ver a nuestro paciente. Entonces es un tiempo de oro al cual le tenemos que sacar pues el mayor provecho posible. Muy bien, voy a avanzar aquí ya mi última diapositiva para cerrar y para poder dar paso a algunas preguntas. Todo esto que me estoy saltando, criterios de terminalidad, agonía, cómo identificar enfermedades terminales y demás, viene en el documento que les dije que le tomaran fotito. Entonces, para que no lo echen en saco roto y sí lo revisen, doctores, por favor. Entonces, en resumen, lo que queremos evitar son estas imágenes, doctores, obstinaciones terapéuticas. Cuando nosotros incorporamos un manejo paliativo desde un principio, evitamos caer en estos campos tenebrosos donde lo difícil no es iniciar tratamientos invasivos, es el decidir en qué momento retirarlos. Entonces, gastando recursos muy caros y muy valiosos en pacientes que no van a tener una adecuada respuesta. Entonces, evitemos este tipo de escenas, ¿no? Con un abordaje paliativo, pues, temprano. Queremos esto, que los pacientes, en la medida de lo posible, y si sus condiciones, su contexto social y demás lo permite, que en la gran mayoría de las veces sí es posible, fallezcan así, rodeados de amor, en su casa, rodeados de sus seres queridos, compartiendo con la gente que más aman, en su camita, escuchando la música que les gusta, acompañados de sus mascotitas, incluso hasta el último momento, ¿por qué no disfrutar de lo que les gusta, de una bebida, de una cerveza, de una coquita? Ya más daño no van a tener, pero así, estar rodeados de amor, cosa que muchas veces un contexto hospitalario pues no lo va a permitir, ¿no? Entonces, quiero con esta frase de Cecily Saunders, que ya les platicaba, es la madre de los juegos paliativos. Tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Esto lo dijo Cecily Saunders, ya falleció hace, fíjense, 20 años, justamente falleció en el 2005, falleció rodeada
justamente de los cuidados paliativos que ella creó. Falleció por cáncer de mama y falleció disfrutando de todo el amor que este tipo de cuidados ella creó, ¿no? Entonces, qué bonito. Listo. Estoy abierta a un par o tres preguntas que tengan dudas con todo el gusto del mundo, doctora. Los escucho. Hola, doctora. Bueno, a ver, vamos a ver si se puede hacer más concreta esta pregunta, porque realmente son dos. No me las puedo guardar. Pues ya vimos ahorita en su clase que con los pacientes oncológicos estos cuidados paliativos inician desde muy temprano, pero estas enfermedades crónico-degenerativas no oncológicas, nosotros como médicos generales, que es lo más próximo que vamos a hacer, ¿cuáles son estos primeros criterios de referencia? Porque yo en mi vida de estudiante he visto un paciente que manden a cuidados paliativos, pero sí he visto muchos pacientes que requerían cuidados paliativos y no se les dieron. Y pues rápidamente la siguiente pregunta es, ¿qué tanto abarca o cuáles son las metas de los cuidados paliativos para después que el paciente fallece en torno a la familia y pues los cuidadores que se quedan? Ok, mira doctora, justamente por eso la importancia que les comentaba de leer este documento que les compartí, el acuerdo del Consejo General de Salubridad. Lo que ustedes necesitan es conocer los criterios de terminalidad. ¿Cómo identificar que un paciente ya se encuentra en una etapa paliativa? O sea, que es un paciente terminal. Terminal no quiere decir que ya vaya a fallecer, sino que su enfermedad, sea oncológica o no oncológica, ya está en una situación donde ya no hay respuesta, donde ya a pesar de los tratamientos ya no va a haber mejorías y va a haber un deterioro cada vez mayor. Existen criterios de terminalidad para cada enfermedad, doctora. En este documento tienen criterios de terminalidad para insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, para EPOC, para demencia, o sea, para todas las enfermedades no, oncológicas, también viene para los oncológicos, vienen estos criterios que no solo son clínicos, también son criterios de laboratorio. Entonces, si se dan la oportunidad de echarse una buena leída a este documento, todas esas dudas que pudieron quedar ahorita o que quieran ahondar más, a tener más herramientas de cómo identificar y lo más importante también, qué hacer y cómo tratar, cómo mínimo dar un inicio de tratamiento, todo viene aquí, doctora. Esta otra parte que viene también muy padre es los síntomas que con más frecuencia se palían o se ven en cuidados paliativos y los inicios de tratamiento. Un paciente que tiene náusea y vómito, ¿qué le doy? Bueno, la primera línea de tratamiento está a tal dosis con tal frecuencia. Para dolor, bueno, primero inicia con no opioides. Si no mejora, vete con opioides. Primero tramadol, tal dosis. O sea, todo esto viene bien descrito en esta guía que les puse. Entonces, eso, por favor, léanlo y va a responder perfectamente esa primera pregunta. Y la segunda, darle atención más allá del duelo es muy importante y a la par, como ya vieron, también no es tarea fácil. Pero fíjate que lo empezamos a identificar desde antes que llegue este momento. Cuando nosotros hacemos un abordaje de cuidados paliativos con el familiar, vamos identificando tendencias, identificamos los problemas familiares internos que pueda haber ahí, ¿no? Identificamos, por ejemplo, si el cuidador primario está en la condición de poder llevar a cabo el cuidado en el paciente o no puede llevarlo a cabo. Identificamos, ¿sabes qué? Este cuidador está súper claudicado, súper quemado. En cuanto fallezca el paciente, seguro va a caer en depresión. Ya tiene síntomas depresivos, ya empieza con cierto trastorno de ansiedad. Hay que empezarle a dar atención a esto y orientarlo en dónde buscar ayuda. ¿Para qué? Para que de tal forma que cuando ocurra el deceso del paciente, ya estemos encaminados a darles el soporte y el apoyo que ellos necesitan acorde a las necesidades individuales que cada uno tiene. Por ejemplo, hemos visto casos donde literal, así como hay familias muy apapachadoras, muy organizadas que dicen, sí, yo lo quiero tener a mi paciente en mi casa hasta que muera, yo quiero verlo ahí hasta el último momento y llevarme el que yo lo vi hasta el último segundo. También hay familias que no lo dicen, doctora. Doctora, yo
jamás voy a poder tener a mi mamá en casa y yo hacerme cargo de ella y ver cómo muere. No. O sea, yo no me veo cuidándola, yo no me veo poniéndole medicamentos y mucho menos corriendo sin saber qué hacer en mi casa cuando muera, a pesar que tengan todos los recursos. Cuando tú ya identificas esto, no vas a mandar a fallecer un paciente a casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un gran riesgo que no le den todo el soporte que requiere, por miedo, por ansiedad, por no saber o por no querer hacerlo. Entonces, cuando uno identifica de forma temprana estos focos rojos, podemos dar tratamientos a la medida. O sea, lo ideal es que todos los pacientes fallezcan en su casita con su familia, pero va a haber casos donde esto no es posible, porque esos cuidadores no están física, mental ni emocionalmente aptos para hacerlo. Entonces, es un trabajo arduo, sí. Es un trabajo que no solamente viene de la parte médica, sino que echamos mucho mano de la parte del apoyo de psicología, identificar personalidades, perfiles de cuidadores, pero también nos echamos mucho de la mano de la parte de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Para poder, si se puede, identificar más red de apoyo, ver cómo están las lanas, a lo mejor la parte económica es lo que limita esto de los juegos en casa. O sea, es un trabajo muy grande, pero no imposible de hacer. O sea, sí requiere que uno como médico tenga ese gusanito de explorar lo que está pasando para poder dar a ese paciente pues el mejor tratamiento, no solo médico, sino completo que requiere, psicológico, social. No sé si respondí la pregunta. O sea, sí es un trabajo, por eso el cuidado paliativo es un trabajo grande en equipo. Uno solo lo puede hacer, sí, pero es muy desgastante. Cuando uno empieza a hacer una red de apoyo con su trabajadora social, con su psicólogo, con su nutrólogo, la verdad es que damos muy buena atención y hacemos que estos casos muy complejos sean fluidos. Entonces, tarea número 1, lean ese documento, por favor. Les va a ser de mucha utilidad. De hecho, está descrito para el alcance de primer nivel de atención, o sea, médicos generales. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta que tengan. Gracias, doctora. No, ¿de qué, Natalia? Bueno, adelante. Sí, bueno, doctora, a mí me queda todavía la pregunta porque lo he visto al menos en tres ocasiones, y es que a veces es común que pues surjan ciertos desacuerdos entre la familia y pues el paciente cuando se está abordando ya por cuidados paliativos. Entonces, sobre todo cuando se tratan de tomar decisiones para limitar ciertos tratamientos y abordarlos como desde otra perspectiva la enfermedad oncológica. Entonces, pues mi pregunta va más enfocada a cómo maneja estos conflictos entre la familia y el paciente, o sea, sin vulnerar pues la autonomía del paciente. Claro. Siempre nuestro pilar va a ser eso mismo, Michelle, el proteger y favorecer la autonomía del paciente, que es de los principios bioéticos por los cuales nos normamos, ¿no? Autonomía y no maleficencia. Aquí lo primero es identificar, ¿el paciente tiene capacidad de decidir? Sí, totalmente, ok. Apoyarlo en estrategias como lo que son las voluntades anticipadas. Oye, mira, tú sabes que la situación está compleja. Aquí hay un relajo con tu familia porque unos quieren esto y otros quieren esto. Sin embargo, mi compromiso siempre va a ser apoyarte a ti en lo que quieres. Primero dime, ¿qué quieres para saber cómo apoyarte? No, doctora, yo ya no quiero venir al hospital, ya no quiero que me hagan cosas, quiero quedarme en mi casa. Perfecto. Siguiente nivel, nos vamos a hacer una reunión familiar. Las reuniones familiares lo que ayudan también precisamente es a identificar estos conflictos. ¿Por qué dicen unos sí? ¿Por qué dicen unos no? ¿Por qué unos apoyan al paciente y por qué otros no? La gran mayoría, doctora, va a ser por miedos y por necesidades propias. O sea, para resolver mi necesidad de todo lo que no hice por mi papá o por mi mamá a lo largo de todos estos años, lo quiero venir a hacer ahorita en los últimos meses. Entonces, se hace un trabajo arduo con psicología para los familiares, también con trabajo social, y se generaliza la información de tal forma que todos
dice que no y se opone a las cosas es el que jamás ha ido a las consultas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ya generalizamos la información y les damos en la mesa, a ver, el paciente quiere esto, ¿lo sabían? No, nunca nos los había dicho. Ok, ¿qué tanto estamos dispuestos a apoyarlos en esta decisión? Apoyarlo en esta decisión. No, pues si es lo que él quiere, está bien, yo lo voy a apoyar. Entonces, fíjate que la gran mayoría de veces estos conflictos se solucionan con información. Pero esto implica tiempo, reunir a la gente, escuchar ahí a 5, 6, 7 personas en una sala, cada uno diciendo una cosa distinta. Entonces, por eso también vuelvo a lo mismo. Es muy importante el apoyo que uno pueda tener con su equipo de trabajo, psicología, trabajo social, para identificar las necesidades de cada familiar y personalizar a lo que cada uno requiere. No todo el mundo requiere apoyo psicológico. Algunos requerirán solamente apoyo en cuanto a qué tengo que hacer en mi casa y cómo. Nada más. Yo sí quiero cuidarlo, sí quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, reuniones familiares son nuestra herramienta de oro en juegos paliativos. Siempre, siempre la información va muy de la mano con nuestro trabajo. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Pues muy bien, doctora María Fernanda, muchísimas gracias por la sesión que el día de hoy nos impartió. Esperemos que pues, todos estos conceptos los entiendan y los lleguen a poner en práctica pues, en su futuro, y saber que evidentemente los cuidados paliativos son una parte fundamental en la medicina. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, nuevamente, y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. A ustedes por la invitación, todo un gusto, y bueno, que tengan muy bonita noche a todos. Y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.